Buenas tardes, soy Jesús Nieto, director del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica de la Universidad de León, y en esta Noche Europea de los Investigadores 2020, este instituto ha querido presentar este pequeño taller o charla sobre una de las líneas en las que se trabaja en este instituto, dedicada a los mitos, cuentos y leyendas. El instituto de la Universidad de León presenta varias líneas, todas ellas trabajando en letras, sobre temas históricos, temas lingüísticos, temas literarios, pensamiento e ideas, humanidades digitales, derechos humanos y, por supuesto, como vemos en el propio título, una dedicada a la edición de textos del humanismo y otra a la tradición clásica. Precisamente con esto es con lo que conecta las dos sublíneas o las dos temáticas de las que vamos a hablar. De la primera que hablaré yo será aquella que parte del mito originario y su transformación en un mitema a lo largo de la literatura hasta llegar al cine y a otros formatos. Y después la profesora Natalia Álvarez del propio instituto les hablará de esa línea de la literatura fantástica y de ciencia ficción, donde vemos cómo también el mito sirve precisamente para reinterpretar o para explicar la realidad, hacer incluso una crítica social, tomando en este caso, en uno y en otro, en dos líneas, el motivo del monstruo. Como ejemplo de cómo trabajamos con los mitos, con los cuentos y las leyendas, hemos seleccionado el conocido mito, mitema del monstruo y la doncella, conocido como La Bella y la Bestia por la versión que hizo Walt Disney. Y vamos a intentar rastrearlo desde los mitos, pasando por la literatura, para llegar a los cuentos, para llegar al cine, ¿no? Claro, tenemos que partir del mito griego. Es decir, el mito permite múltiples relecturas. Es una lectura de la realidad, pero permite después múltiples adaptaciones y relecturas en diferentes épocas y en diferentes lugares. Podemos decir que el mito sigue vendiendo hoy. El mito es productivo. A ver, falta con que recordemos la saga del Señor de los Anillos, por ejemplo, el Hobbit, con esos diferentes formatos, donde la misma ficción la vemos en literatura, la vemos en cine, la vemos en videojuegos, la vemos en un cómic, etcétera, etcétera. Pues lo mismo vamos a ir poder viendo con este mitema, con este mito del monstruo y la doncella, cómo se ha ido adaptando en diferentes lugares y en diferentes épocas, lo que incide en esa idea de que el mito es atemporal y el mito es también universal, ¿no? Es así. Esa película de la factoría Disney de 1991, pues ejemplifica perfectamente esa idea, ¿no?, de esa relación entre una joven hermosa y bella con un ser monstruoso, por lo menos que no atrae exteriormente, pero que en el fondo esconde algo que en muchos casos tiene que ver con un encantamiento, ¿no? Pero no necesariamente, como luego veremos en algunos otros casos, ¿no? Bueno, pues eso estaba ya en la mitología griega, en esos amores, en algunos de los amores de Zeus, ¿no? Como Zeus se transformó en un toro, por ejemplo, para conseguir a la joven Europa. Y una vez que se la ha raptado, se la ha llevado, pues ya deja de ser un toro y se transforma en lo que es en un auténtico dios y tiene esa relación con ella, de la que sale después toda una descendencia conocida desde el punto de vista mitológico, ¿no? O el propio Zeus se transforma en un cisne para relacionarse con Leda, o en un sátiro que es un ser poco atractivo, ¿no?, digamos, para relacionarse con la hermosísima Antíope, ¿no?, o en Oca para relacionarse con Némesis. Bueno, podríamos ir señalando algunos más dentro de la mitología, pero sin duda es el relato que encontramos en una novela latina del siglo II, en el Asno de Oro de Apuleyo, ese relato de Psique y Cupido, considerado como el primer cuento de hadas de la literatura occidental, donde vemos ya ese esquema argumental, el mismo que vamos a ver después en La Bella y la Bestia. Me refiero a La Bella y la Bestia en obra literaria, que luego se toma como base para la película, ¿no? Entonces, en ese cuento vemos esa historia de esa Psique, la joven Psique tan bella y tan hermosa, que la propia Venus, la diosa del amor y de la belleza, sentía envidia de ella, ¿no? Y
contra ella lanza esa maldición de que nadie se quiera desposar con ella, salvo un ser horrendo, el peor que pueda haber. Eso nos recuerda a ese elemento que aparece en el cuento de Blancanieves, ¿no? Donde la madrastra lo mismo. ¿Existe alguna mujer más bella y más hermosa? Bueno, esa historia que ya conocen, pero que lo vemos también aquí conectado, que sería otra línea que podríamos ir señalando, ¿no? Bueno, pero sí que con esa maldición se ve obligada a desposarse con el ser más horrendo. Ese ser más horrendo que la desposa, se la lleva a su palacio, allí es atendida magníficamente, pero a ese ser horrendo no lo llega a ver nunca. Se encuentra con él por la noche en su alcoba y tiene una relación amorosa muy placentera con él, llena de afecto, pero al amanecer ya no está, y así un día y así otro día, ¿no? Y ese temor de que ese ser va a acabar con ella porque es un ser horrendo, es un ser monstruoso, bueno, pues hace que ella intente ver quién es y lo descubre. Y al descubrir, al encender una luz y despertarlo, ve que no es un ser monstruoso, sino todo lo contrario, es Cupido, el ser más hermoso que existe, ¿no? Eso hace que Psique sea castigada, bueno, y hay una relectura cristiana, y es que Psique, la palabra Psique significa alma, y el alma humana solo va a tener va a alcanzar el verdadero amor después de una serie de pruebas, hasta que llega al cielo y se una con Cupido, y es las pruebas a las que le somete Venus para perdonarle por haber hecho esto. Bueno, entraríamos en otra relectura y en otra adaptación. Pero siguiendo en esa línea, damos un salto y vamos a pasar al siglo XVIII francés, que es donde encontramos ya el relato que sirve de modelo. Bueno, habría que recordar que en el siglo XVI hay un precedente en un pequeño relato de un autor italiano, Straparola, que se titula El Rey Puerco. Creo que por el título pues ya pueden entender más o menos por dónde van los tiros, pero como he dicho antes, en el siglo XVIII francés ahí tenemos dos obras, sobre todo la segunda, escritas las dos por mujeres, donde nos encontramos con este relato, con el mismo formato más o menos que vamos a ver luego en Disney, ¿no? La segunda obra es bastante más breve y elimina muchos elementos que había, que tienen que ver con hadas, con otro tipo de elementos medievales en el primer relato, ¿no? Y la estructura es esa, digamos, el argumento es este, ¿no? El padre viudo que tiene tres hijas en lugar de uno, como ven en Disney, tres hijas, la más pequeña, que es la más buena, la más guapa, que se llama Bella, es decir, que el nombre ya lo dice todo, las otras dos son más envidiosas, más materialistas, y como la más pequeña lo que le pide a su padre es una flor, no le pide nada material, no le pide que le compre nada, ¿no? Y como el padre va a coger la flor, la coge de un jardín, bueno, la historia que ustedes ya conocen por ese relato, ¿no? Es decir, este relato permite varias interpretaciones, ¿no? Como el mito que les dije, que tiene varias formas de interpretarse y de adaptarse, pues aquí veríamos lo mismo, ¿no? Piensen que ser padre está viudo, aquí no hay madre, si hubiera una madre seguramente hubiera sido distinto, ¿no? La reacción. Vemos también como ese temor del padre a que la hija se case o que se una, ¿no? Pues es la figura del monstruo, que cuando hay amor, cuando ya al final se produce la unión, desaparece esa parte monstruosa, ¿no? También la brutalidad de lo que puede ser la relación sexual, ¿no? Entre la joven y el esposo. Bueno, esos elementos que podríamos ver, pero que nos sacan de la línea que estamos comentando. Y les he dicho que esto también, esta relectura, lo encontramos en diferentes cuentos. Bueno, por ejemplo, Perrol ahí nos recoge dos cuentos donde vemos este tipo de elementos. Por ejemplo, Riquete el del copete o Barba Azul, que también tiene ingredientes de este tipo. Y bueno, de los hermanos Grimm es muy conocido el príncipe rana o el rey rana, ¿no? Que dándole un beso se transforma y aparece ese príncipe. Bueno, pues podemos también ir siguiendo esa línea. Y ahora ya pasamos, después de estos relatos claro, el mito griego era oral, de la oralidad pasa a la literatura. Después
en la propia cultura griega vemos como el teatro es el que difunde realmente los mitos, la tragedia, ¿no? Después va a ir adaptándose pues a los formatos que van surgiendo, a la música, ¿eh? La primera ópera, por ejemplo, tiene el tema de Orfeo. Y luego ya pasa al cine, porque el cine permite reproducir esos argumentos universales y atemporales, ¿no? Darles otro tipo de adaptación, pero en el fondo, si vamos eliminando esos adornos, esos elementos que vamos añadiendo, queda ese mi tema originario, ¿no? Pues hay varias películas donde podemos observar la continuidad de este mito, de este cuento, de esta leyenda, ¿no? Bien, sin lugar a dudas, la película que hemos venido mencionando de La Bella y la Bestia, pero bueno, ahí tienen otras, Parada de Monstruos, una película ya clásica, ya de hace años, ¿no? Que es ese grupo que trabajan en un circo, que son deformes o tienen algunos aspectos externos poco atractivos, pero que tienen todo un fondo muy rico, ¿no? Nosferatu, Drácula, el mítico King Kong, ¿no? Como al final muestra ese afecto parece que se está enamorando, ¿no? De esta joven. ¿Quién nos recuerda a Eduardo Manos Tijeras, ¿no? Es un ejemplo ya más moderno, ¿no? de ese aspecto externo poco atractivo, pero con ese fondo, ¿no? El fantasma de la ópera, Cyrano de Bergerac, o una película francesa del año 1975 que lleva el nombre de La Bestia, donde ahí pueden observar una relación sexual más evidente, ¿no? Esa historia está centrada en la Francia del siglo XVIII, donde un joven va a casarse con una aristócrata, y entonces acuden a su lugar y allí pues, se recuerda un hecho que había ocurrido 2 siglos antes, ¿no? de una de las que formaba parte de la familia, que había tenido una relación con una bestia que se encontraba en el bosque, y cómo eso se vuelve a reproducir en ese momento, ¿no? Esa bestia que habita allí y va creando, es una película de terror, película erótica a la vez, bueno, que toca este tema desde un punto de vista, digamos, más sexual, ¿no? Y hay interpretaciones, por ejemplo, también modernas, ¿no? o peculiares del cuento de Caperucita, donde también nos encontramos con este tipo de adaptaciones o este tipo de nuevas versiones. En Compañía de Lobos, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Del año 1984. Bueno, podríamos seguir enumerando estos ejemplos de cómo vamos rastreando la pervivencia y la adaptación, es decir, la relectura de ese mito originario que va transformándose según la época, según el lugar y según esas necesidades concretas. Dejo paso ahora ya a mi colega del instituto, Natalia Álvarez, que va a centrarse en la figura del monstruo, en la literatura de las últimas décadas. Es un tema mucho más concreto, pero que continúa esa línea que les he contado al principio. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Como bien ha indicado Jesús Nieto, el mito, el cuento y la leyenda siguen teniendo importancia en la narrativa actual. La modalidad genérica de lo maravilloso, propia del cuento tradicional, persiste con numerosos mundos inventados en los que se da cabida a lo sobrenatural como si éste fuera natural. Otra categoría, la de lo fantástico, sí nos sitúa en nuestro propio mundo, nos aproxima a lo inexplicable, a lo perturbador y lo siniestro, aquello que amenaza lo que nos resulta familiar y tranquilizador, por lo que nos hace cuestionarnos la realidad y ofrece una visión crítica de la misma. Pero además, la función que cumplía el mito en la antigüedad la cumple hoy en día otra modalidad narrativa, la de la ciencia ficción, que recrea mundos imposibles para nosotros, pero que podrían ser posibles en función de los avances y el progreso tecnológico. Dentro de la ciencia ficción es muy interesante una línea concreta denominada prospectiva que reflexiona sobre nuestro presente desde la creación de distopías o mundos apocalípticos y posapocalípticos. Desde el grupo de investigación de la Universidad de León denominado Grupo de Estudios Literarios y Comparados de lo Insólito y Perspectivas de Género, hemos llevado a cabo durante los últimos años una intensa investigación sobre la literatura no realista en español y hemos reivindicado el lugar que debe ocupar esta literatura fantástica en las historias de la literatura.
Aunque son muchos los aspectos en los que investigamos, hay uno que nos ocupa especialmente en los últimos años: la monstruosidad y su capacidad simbólica. Trabajamos desde 2019 y lo haremos hasta 2022 en un proyecto de generación del conocimiento del Ministerio centrado en las manifestaciones del monstruo en la narrativa no realista en lengua española. ¿Y por qué el monstruo?, pensarán algunos. Bien, el monstruo encarna el desorden, la transgresión, por lo que su existencia subvierte los límites que determinan lo que nos resulta aceptable desde un punto de vista físico, biológico e incluso moral. Por ello se vincula al horror, porque nuestra mente necesita monstruos que metaforicen nuestras ansiedades, nuestros miedos atávicos, entre ellos el miedo a la muerte, como no, a lo desconocido, a la vuelta a un estado primigenio y caótico de la naturaleza. A su vez, esa encarnación del otro nos enfrenta a cómo reprimimos nuestros instintos primarios, pues el monstruo representa todo aquello que ansiamos ser, se convierte en reflejo de nuestros miedos y también de nuestros deseos reprimidos. De ahí que su percepción oscile entre la atracción y la repulsión, la fascinación y el miedo, entre lo imposible y lo prohibido. Las distintas vertientes de la literatura de lo insólito, ya he citado algunas: mito, fantástico, ciencia ficción, maravilloso, presentan registros muy variados y demuestran que la monstruosidad nos sigue acompañando en un intento de explicarnos y de explicar lo que nos rodea. Seres monstruosos están presentes constantemente en la ficción, en literatura, cine, cómic, música, arte. Vemos constantemente fantasmas, vampiros, zombies, momias, hombres lobo, partes del cuerpo separadas de seres sin forma definida, dobles, criaturas terroríficas, criaturas repugnantes, seres demoníacos, monstruos por metamorfosis, criaturas artificiales y otros monstruos generados por el avance de la biotecnología. El listado sería inmenso, desde luego, por lo que, como muestra, voy a ejemplificar con los libros publicados en la colección Las Puertas de lo Posible, Narrativas de lo Insólito, de la editorial Eolas, otro de nuestros proyectos, con el que ofrecemos un catálogo de obras interesantes escritas en español desde el siglo XIX al siglo XXI. En este sentido, si rastreamos en esas publicaciones la pervivencia del cuento tradicional y de la leyenda, tenemos, por ejemplo, como destaca la impronta de los monstruos folclóricos que se puede percibir en los cuentos de Emilia Pardo Bazán, una autora ya clásica, con la figura, entre otros, del sacamantecas, ¿no? Hombre que mataba a mujeres y a niños para extraer grasa corporal. En cuanto a la leyenda o toda la tradición oral propia del filandón, de la geografía del noroeste español, la percibimos también en algunos de los relatos de Luis Mateo Díez, escritor además al que acaban de conceder recientemente, hace pocas semanas, el Premio Nacional de las Letras por su especial universo literario en el que tienen cabida los fantasmas, entre otros seres insólitos. Pero además de ese cuento folclórico de la leyenda, también pervive el mito, insertándose en la narración actual. Así lo vemos en Bestiaria Vida, de la mexicana Cecilia Udave, que emplea el bestiario, los seres fabulosos de la mitología, para poner de manifiesto la representación metafórica de una realidad en la que los personajes sufren traumas y no encuentran su lugar. De tal modo cobran importancia elementos propios de los mitos, como el laberinto o el basilisco, ¿no? Esa serpiente que podía matar con la mirada, entre otros muchos. El monstruo propio del terror fantástico, ya no del mito, cuento folclórico o la leyenda, aparece también en obras de autores actuales. Pongo dos ejemplos: el de Ana Martínez Castillo, que juega en reliquias con toda la tradición de espectros, zombies y seres ancestrales, y el de En la piel leve, de Julio Ángel Olivares Merino, que hace lo propio con ogros, ogresas, criaturas terroríficas y espectros. Pero si quiero resaltar un ejemplo de la colección, es el volumen Las 1000 caras del monstruo, ya el propio título lo indica, en el que se combinan las encarnaciones más tradicionales del monstruo con historias que aportan una nueva perspectiva, renovando tópicos sobre los vampiros, dobles, zombies, brujas, mujeres araña, alienígenas o seres míticos como Circe. Este volumen nos demuestra que el monstruo evoluciona, y lo hace porque también evolucionan nuestros miedos, que son distintos en cada época. En la actualidad, uno de esos miedos es el provocado por los avances científicos y tecnológicos que han generado debates de carácter filosófico, social, político y ecológico. Así se reflejan en muchos casos en los dos volúmenes de la antología Poshumanas y distópicas.
Nuestra obsesión por controlar el mundo y por modificar la naturaleza provoca conflictos que son abordados desde nuevos mitos que surgen vinculados a la imagen o idea de progreso, raza o máquina. Y cuando hablamos de máquina, pues nos referimos a toda esa vertiente de la inteligencia artificial, robots o ordenadores que cobran vida. Bien, en las otras, otro de los volúmenes de la colección, Antología de Mujeres Artificiales, Teresa López Pelliza nos ofrece una amplia visión de un motivo recurrente en la tradición literaria y que enlaza con la mitología, el de la mujer artificial. Los distintos cuentos abren un atractivo panorama que no se ciñe solo a Galateas o Pandoras. Recordemos que Galatea es la estatua tallada por Pigmalión, que después cobra vida, y Pandora, la mujer creada por encargo de Zeus, que más adelante va a desatar los males, el mal en el mundo con la caja de Pandora. Bueno, pues no se reduce a Pandoras y Galateas, sino que renueva esos arquetipos a través del protagonismo de mujeres virtuales, biotecnológicas, robóticas y muñecas. Como vemos, el monstruo y la literatura no realista nos proporcionan una lectura ideológica importante que nos hace reflexionar sobre las patologías de las sociedades. No da tiempo a adentrarse en todas esas patologías o fracasos de nuestro tiempo, por lo que voy a poner solo 2 ejemplos para concluir. En Microcolapsos, de Cecilia Udave, además de fantasmas y otros seres imposibles que podríamos asimilar como seres monstruosos clásicos, se alude puntualmente a mitos grecolatinos, pero también a mitos bíblicos como el de Adán y Eva, o parabíblicos como el de Lilith, definida como la mujer demoníaca, esa mujer fatal que abandonó a Adán. En su microrrelato El demonio de los viernes, Cecilia Udave emplea precisamente estos últimos mitos, bíblicos y parabíblicos, para poner de relieve una crítica de género, para dar testimonio de la imagen negativa asignada a la mujer, que ha sido maltratada y concebida desde antiguo como la alteridad negativa de lo masculino. Proyectaremos el texto y lo vamos a escuchar en la voz de la autora. Técnicamente no soy un demonio, pero así me bautizó cierto grupo de personas de las cuales no revelaré nombres o comunidad o círculos perezosos de las viejas formas. Es verdad que en mis orígenes me ofrecieron el Edén, muy bello, abundante y casto, salvo cuando los humores de reproducción se instalaban en la cabeza del bien amado. También me condenaron a hablar solo con los animales y a recoger fruta, porque él estaba hecho para grandes cosas, algo así como poblar el mundo. Cuando me enteré de aquello, no me proyecté como la madre de la humanidad pariendo hijos a diestra y siniestra, mas él era obcecado, y aunque le resultaba la mejor de las amantes, lo tenía en las nubes, comenzó a fastidiarme. Lo abandoné. Entienda, aquello ya era una cosa enfermiza, el dale y dale con ser el futuro de la raza humana, y yo insistiendo en la pareja, en ser uno mismo sin tanta presión celestial. Luego me echaron historias de acuestas, amantes. Una no va a estar sola para siempre. Hijos nefastos. Porque eran sujetos libres y me respetaban. Me gritaron bruja y me maldijeron. Serás una bestia eterna. Si la eternidad es una palabra que no acaba de entenderse, lo eterno es lo que se pasa de generación en generación. Así nos perpetuamos como ideas benéficas o perversas. Después le van agregando de su cosecha, a su conveniencia, a sus nuevos estilos de vida. Ahora el Edén se ha diversificado en sociedades que tienen sus Evas y sus Liliths. ¿Saben? Ya somos amigas, nos vamos conociendo, respetando y haciendo frente a los mismos Adanes, esos que cuando llega el viernes de bares o salen de fiesta, ven en cualquier mujer un demonio al que deben someter. Bien. El segundo ejemplo es de Cuentos de la Naturaleza, un volumen de José María Merino, en el que aborda la deshumanización de nuestras sociedades, marcadas por una negativa evolución de los patrones éticos, por la manipulación ideológica y por la incertidumbre con la que vivimos, los avances tecnológicos que nos enfrentan a nuestros propios monstruos, ansiedades y angustias, así como al deterioro del mundo que habitamos. En Augurio, el texto que vamos a escuchar retrata a la perfección lo lejos que estamos del ansiado estado de bienestar del que tanto se habló en el siglo pasado. Lo escuchamos en la voz del propio José María Merino. Augurio. Aunque estemos en abril de 2004, el siglo XXI no ha empezado todavía. La mentira de los poderosos, las guerras ilegales, la sangre que los fanáticos hacen derramar
la desdicha del mundo pertenecen todavía al siglo XX. Cada noche echo los dados esperando una señal, estudio la alineación de los planetas, observo los postos del café. Esta mañana 3 palomas blancas se posaron en mitad del cruce. Juntas, quietas, componían la figura de un excelente augurio, una señal del siglo nuevo. Un veloz motorista atravesó de repente la calzada. Una de las palomas se aleja cojeando. Otra vuela con aleteo herido. La tercera ha quedado destripada sobre el asfalto. Sus plumas y su sangre componen una estrella que no puede ser benéfica. Habrá que seguir esperando. Bien, ante este panorama que perfilan nuestros monstruos, queda claro por qué los nuevos mitos y las narraciones actuales tienden con frecuencia a lo distópico y lo apocalíptico. Muchas gracias.